Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya que en este video vengo a hablarte de mi experiencia en H-Pool. Voy a decirte cuánto yo he ganado con 560 parcelas y si vale la pena tú arriesgarte a dar tus palabras de seguridad. Ustedes saben que para tú poder unirte a esta pool, lamentablemente tienes que dar tus palabras de seguridad. Pero para que ustedes vean de qué estamos hablando, aquí tengo, este es el minero. Con esto que nosotros podemos minar a través de H-Pool. Y fíjate mi capacidad. Yo actualmente tengo 55 tera. Y esto hace un valor exacto de 110, 87, 91, 88, 45, 55, 40 y 45. 558 parcelas para ser exacto. Con esto es que yo estoy minando en H-Pool. Entonces cierro esto y voy a entrar a mi parte principal y luego voy a decirte si vale la pena o qué me ha pasado a mí con H-Pool en estos días que yo he estado minando. Fíjate, si vamos aquí a piscina, y aquí vemos que yo he minado esta parte que está aquí, 0.04560. Esto ha sido el monto que yo he estado minando por los 55 tera y solamente tengo un solo rig activado, ¿no? Entonces, si venimos aquí a distribución, fíjate cómo vinieron los pagos. Los pagos vinieron de la siguiente forma. El primer día solamente cobré 0.00 porque este día yo empecé a minar en la tarde. Es decir, yo empecé tarde de ese día y no completé, por ejemplo, las 24 horas minando. Y para ese entonces yo solamente tenía alrededor de 43 tera. Yo he seguido creando parcelas y esto me ha permitido el yo poder cobrar más dinero. Entonces, fíjate aquí. Bueno, si venimos acá, si tomamos este monto 0.045 y le damos acá, ¿verdad? Le damos lo pegamos aquí y lo calculamos por, vamos a ver cómo está el Chia al día de hoy. Bueno, al día de hoy está a $699. Esta mañana estaba a $706. El mercado está horrible ahora mismo. Yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer con las monedas que nosotros estemos trabajando es guardarla. Si tú tienes la posibilidad de guardarla, pues hazlo, porque con el tiempo ustedes saben que el mercado vuelve a subir y si tú tienes un montón de moneda, esto puede hacer que tú ganes dinero. Yo voy a tratar de guardar todas las monedas que yo mine. Entonces, mira cómo está el mercado el día de hoy. Déjame refrescar esta pantalla, ¿ve? Bueno, mira, ahora subió. Miren que subió $1, vamos a decir. Entonces, si calculamos esto que está aquí por $700, ahí yo tengo $31 en 3 días. Si dividimos eso por 3, aproximadamente estoy ganando $10 diario. Tomando en cuenta el día que yo no miné, completamente, que solamente miné alrededor de unas 12 horas. Y en ese día solamente yo tenía como unos 40 y pico de tera. Le digo esto para que ustedes estén al tanto y vean más o menos de cómo paga H-Pool. Entonces, mira aquí también esta opción. Si intentamos sacar la cantidad de Chia que yo tengo generado, fíjate algo importantísimo. Y es que Chia bajó el monto mínimo de tu retirar. Recuerden que antes era 0.2 Chia. Ahora lo bajaron a 0.1 Chia. Y ellos cobran un 1%. Esto es lo que ellos cobran por lo que tú generes. ¿Por qué Chia? ¿Por qué H-Pool, ¿Por qué H-Pool decide bajar el monto de retiro mínimo? Pues fácil. Deciden bajarlo porque ya tenemos la competencia de Chia Core. Al tener la competencia de Chia Core, ellos se ven forzados a tener que bajar el monto mínimo de retiro porque ya tienen una competencia directa. Recuerden que cuando H-Pool no tenía ninguna competencia directa, literalmente ellos hacían lo que les daba la gana. Y de hecho, Chia Core te permite crear
tu cuenta sin necesidad de tú liberar tus palabras de seguridad. Algo que no pasa en H-Pool. Fíjense que en H-Pool, para tú poder minar con ello, lamentablemente tú tienes que dar tus palabras de seguridad. Y esto es algo que a mí en lo personal no me gustó. Pero sí, si bien es cierto que no he tenido ningún problema, al primer día de estar minando, sí sentí que la página colapsó como por alrededor. Los servidores estaban saturados y la página se quedó sin servicio como por 2 horas o 3 horas. Yo le daba e intentaba entrar aquí a la página de H-Pool para ver cómo estaba el minero, para ver si mi minero estaba online, que todo estaba bien, como en este caso, fíjate que está trabajando. ¿Qué pasa? Que la página estaba caída y duró muchísimo tiempo. Después de eso no me ha pasado más. Eso fue el primer día. El segundo y el tercer día no me pasó nada. Y fíjense el monto total que yo he cobrado. Al día de hoy he cobrado $10 por día, vamos a decir, porque tengo $30. Y recuerda que los pagos ellos te lo hacen. A mí me caen los pagos literalmente casi a las 12 de la noche de todos los días. Aproximadamente entre 11:30 a 12 de la medianoche. Allí es que ellos mandan los pagos. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que yo voy a retirar mi primer pago con estos 55 teras. Voy a seguir creando parcelas y luego voy a hacer la prueba con Chia Core, que de hecho ya hice un video. Ahí te voy a dejar el enlace aquí en la descripción, porque con Chia Core quiero ver quién paga mejor, quiero ver con cuál me va mejor. Ya yo hice un video mostrando cómo tú registrarte en Chia Core, cómo tú puedes agregar tu PC, y la verdad es que me gusta mucho porque es más seguro. Siento como que allí no va a haber ningún problema. Pero recuerden también que eso es un servicio completamente nuevo, que ahí tenemos que ver si eso también vale la pena a nivel monetario. Yo quiero ver quién me paga más con estos 558 plug que yo tengo. Voy a seguir creando más plug también, porque recuerden que lo bueno de estas dos aplicaciones, tanto de H-Pool como de Chia Core, es que con estos plug tú vas a poder minar. Cuando salgan los protocolos de red ya oficiales, lamentablemente vamos a tener que crear plus nuevo. Así que ya esto me da cierta libertad de yo seguir creando plug, porque cuando Chia se decida a soltar los protocolos, pues yo lo que voy a hacer es que voy a ir creando los plus nuevos paulatinamente, y los plus originales, los voy a ir borrando despacio. Mientras yo esté ganando dinero, pues todo está bien. Cuando suelten los protocolos nuevos y salgan más pool que se puedan hacer a través ya del protocolo que va a soltar Chia, pues yo paulatinamente voy a ir creando plug más o menos, porque todavía tengo pendiente por crear parcela alrededor de unos 60 o 70 teras más. Es decir, que yo voy a tener un total como de 110 o 120 teras. Voy a tener más de 1000 parcelas. Esa es la idea. Imagínense si la moneda sube. Por el momento yo recomiendo que traten de guardar el dinero. Yo sé que es muy difícil, porque en caso de que tú te gastes en disco, en una computadora más potente, pues lógicamente tú tienes que ver la manera de cómo tú retirar ese dinero, de tú conseguir ese dinero rápido. Pero yo sé que es muy difícil, porque a mí mismo se me hace súper difícil el yo poder guardar las monedas, porque también tengo gastos. Yo tengo que pagar un montón de cosas y a veces me veo forzado a tener que retirar el dinero de mi criptomoneda. Pero la idea es que ustedes, como está el mercado ahora mismo, que fíjate que el mercado está horrible. Esta moneda salió y costaba $1,200 y pico hace un mes atrás, y fíjate por dónde va. Estamos por $700. El Bitcoin ha bajado muchísimo, el Ethereum, todas estas monedas han bajado mucho, que yo creo que lo más que podemos hacer ahora es tratar de guardarla hasta que nos recuperemos por esto de China, porque ustedes saben que China fue que jodió la cosa, diciendo que no van a comercializar con criptomonedas, y esto hizo que el mercado
de una manera brutal, el mercado empezar a bajar. Pero tranquilos, que no es la primera vez que las criptomonedas sufren algo como esto. Así que este es el Tiempo Tech. Si te gustó este video, regálame una suscripción, regálame un like aquí, y si tienes alguna duda o quieres ponerte en contacto conmigo, tienes dos opciones. Puedes hablarme en mi cuenta de Instagram o puedes dejarme un comentario aquí en la caja de comentarios, porque yo estoy súper activo respondiendo los comentarios. Así que suscríbete y te veo en la próxima entrega, y déjame saber si para ti este monto es bueno. Estamos hablando de $10 diario, que en mi país, en República Dominicana, por 30 son $300. Por 58 pesos, estamos hablando de un sueldo mínimo de un usuario en República Dominicana. Cualquier usuario, cualquier persona que trabaje en Santo Domingo, literalmente ganaría esto. Claro, ganaría un poco más, pero estamos hablando de un sueldo básico sin tú tener que complicarte mucho, sin tú tener que estar aguantando un jefe, un manager que te esté diciendo qué hacer. Tú lo estás haciendo desde tu casa y el consumo de energía es mínimo. Así que yo creo que esta criptomoneda tiene mucho futuro, y después que empecé a minar con HPool, esto me hizo cambiar de idea, porque al principio, cuando yo estaba minando en solitario, el tú conseguir una moneda es como tirarle piedra a la luna, porque yo estuve con 400 parcelas, 500 parcelas y no conseguía nada, y duré alrededor de una semana minando con esas en solitario, minando con todas esas parcelas, y no pude conseguir absolutamente nada. Pero una vez que tú te unes a una pool, pues al menos eso te garantiza de que tú vas a tener un ingreso diario. Así que yo creo que podemos apostar por esto. Si tú no has invertido, te pido que esperes un poquito más a que salgan las pools oficiales. Si tú tienes disco duro que no estés usando, si tienes 2, 3, 4, 5 teras, pues ve creando los plops, y esto te va a ayudar a que tú puedas, qué sé yo, que tú puedas crecer y con el tiempo tengas una cantidad de plug que te hagan un pago mínimo como de unos $300 o $600. Espero que te haya gustado este video. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega.